Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en el canal Cordero de Dios. Esperamos que la lectura del día sea de su agrado. Vamos a leer de las Sagradas Escrituras la carta Romanos del 13 al capítulo 15. Comencemos. El respeto a las autoridades. Todos deben someterse a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen han sido establecidas por Él. En consecuencia, el que resiste a la autoridad se opone al orden establecido por Dios, atrayendo sobre sí la condenación. Los que hacen el bien no tienen nada que temer de los gobernantes, pero sí los que obran el mal. Si no quieres sentir temor de la autoridad, obra bien y recibirás su elogio, porque la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien. Pero teme si haces el mal, porque ella no ejerce en vano su poder, sino que está al servicio de Dios para hacer justicia y castigar al que obra mal. Por eso es necesario someterse a la autoridad, no solo por temor al castigo, sino por deber de conciencia. Y por eso también ustedes deben pagar los impuestos. Los gobernantes, en efecto, son funcionarios al servicio de Dios, encargados de cumplir este oficio. Den a cada uno lo que le corresponde. Al que se debe impuesto, impuesto. Al que se debe contribución, contribución. Al que se debe respeto, respeto. Y honor a quien le es debido. El amor, resumen de la ley. Que la única deuda con los demás sea el amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro, se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Las obras de los hijos de la luz. Ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertarse, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz, como en pleno día. Procedamos dignamente. Basta de excesos en la comida y en la bebida. Basta de lujuria y libertinaje. No más peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. La comprensión hacia los débiles en la fe. Sean comprensivos con el que es débil en la fe, sin entrar en discusiones, mientras algunos creen que les está permitido comer de todo, los débiles solo comen verduras. Aquel que come de todo no debe despreciar al que se abstiene, y éste a su vez no debe criticar al que come de todo, porque Dios ha recibido también a éste. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si él se mantiene firme o cae, es cosa que incumbe a su dueño, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para sostenerlo. Unos tienen preferencia por algunos días, mientras que para otros todos los días son iguales. Que cada uno se atenga a su propio juicio. El que distingue el día de otro lo hace en honor del Señor. Y el que come también lo hace en honor del Señor, puesto que da gracias a Dios. Del mismo modo, el que se abstiene lo hace en honor del Señor y también da gracias a Dios. La conciencia y el juicio de Dios.
Ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Entonces, ¿con qué derecho juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos, en efecto, tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, porque está escrito: juro que toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua dará gracias a Dios, dice el Señor. Porque, por lo tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo a Dios. Dejemos entonces de juzgarnos mutuamente. Traten más bien de no poner delante de su hermano nada que lo haga tropezar o caer. Estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que nada es impuro para sí mismo, pero si alguien estima que una cosa es impura, para él sí es impura. Si por un alimento afliges a tu hermano, ya no obras de acuerdo con el amor. No permitas que por una cuestión de alimentos se pierda aquel por quien murió Cristo. La verdadera libertad cristiana. No expongan a la maledicencia el buen uso de su libertad. Después de todo, el reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. El que sirve a Cristo de esta manera es agradable a Dios y goza de la aprobación de los hombres. Busquemos, por lo tanto, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No arruines la obra de Dios por un alimento. En realidad todo es puro, pero se hace malo para el que come, provocando escándalo. Lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que pueda escandalizar a tu hermano. Guarda para ti, delante de Dios, lo que te dicta tu propia convicción. Feliz el que no tiene nada que reprocharse por aquello que elige. Pero el que come a pesar de sus dudas es culpable porque obra de mala fe, y todo lo que no se hace de buena fe es pecado. La mutua tolerancia a ejemplo de Cristo. Nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no complacernos a nosotros mismos. Que cada uno trate de agradar a su prójimo para el bien y la edificación común. Porque tampoco Cristo buscó su propia complacencia, como dice la Escritura. Cayeron sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Ahora bien, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La fidelidad y la misericordia de Dios. Sean mutuamente acogedores como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios. Porque les aseguro que Cristo se hizo servidor de los judíos para confirmar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas que Él había hecho a nuestros padres, y para que los paganos glorifiquen a Dios por su misericordia. Así lo enseña la Escritura cuando dice: Yo te alabaré en medio de las naciones, Señor, y cantaré en honor de tu nombre. Y en otra parte dice: pueblos extranjeros, alégrense con el pueblo de Dios. Y también afirma:
Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Y el profeta Isaías dice a su vez, aparecerá el brote de Jesé, el que se alzará para gobernar las naciones paganas, y todos los pueblos pondrán en él su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les agradezco haber escuchado la palabra de Dios. Los esperamos la próxima semana por nuestro canal. Esperamos estar haciendo videos semanales para todos ustedes. Y muchas gracias.